¿Qué ocurre con esos elementos bidimensionales? Particularmente en nuestras estructuras son principalmente tenidos en cuenta para cargas gravitacionales. Entonces, pues si tengo mi elemento, así como lo estamos viendo, ¿cierto? Contenido en este plano, XY, y yo le aplico cargas gravitacionales, pues voy a tener unas deformaciones en sentido Z, ¿cierto? Voy a decir que acá horizontalmente es X, de fondo es el sentido y Z pues va a ser mi sentido perpendicular. Entonces voy a tener unas deformaciones en sentido Z y unos giros también en sentido Z. Bueno, con respecto al eje X, con respecto al eje Y, que me van a dar un desplazamiento en Z más bien. ¿Sí? Ese es el comportamiento de unos elementos bidimensionales y que adicionalmente pues van a tener un espesor de muy poca, eventualmente muy poca relevancia, ¿cierto? A una dimensión muy limitada, muy reducida con respecto a las dimensiones del panel como tal. Por esa razón es que estamos diciendo que este espesor, pues casi que lo modelamos como una línea, ¿cierto? No lo estamos incluyendo como tal en la modelación, son más que un atributo y nos interesa es la geometría de este panel. Y que si hablamos de placas, de estos elementos bidimensionales, pueden haber diferentes tipos de configuraciones. Recuerden que ya estamos hablando de estructuras espaciales. Entonces, pueden haber unas placas solamente apoyadas sobre columnas, ¿cierto? Unas placas macizas apoyadas sobre columnas o apoyadas sobre unas columnas que tengan capiteles, ¿cierto? Que son esos sobreanchos que se le ponen a estas plaquitas de pronto para que no tengan punzonamiento. ¿Alguien sabe qué es el punzonamiento? No, señor. Una ¿No? falla del suelo en general. Se hace solo en un pequeño... Bueno, no solo en el suelo, no solo en el suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Piensen que ustedes tienen un palillo, ¿sí? Y tienen una galleta de soda. ¿Qué pasa cuando ponen el palillo, entierran el palillo en la galleta de soda? Se rompe. La perforan, ¿cierto? La perforan ahí localmente. Entonces, aquí podemos estar diciendo que esta placa, dependiendo de la configuración, puede ser muy delgada, ¿cierto? Y esta columna o una columnita de estas puede actuar como un punzón y puede perforarla localmente, ¿sí? Eso es el punzonamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se refuerza esa zona aledaña a la placa. Aquí esto le ponen unos capiteles, ponen unos sobreanchos de columnas también, ¿cierto? Entonces evitamos que ocurra este efecto local. Son diferentes tipos de sistemas. Este que está en la parte inferior derecha, pues ya es un poco más familiar para el que han visto ustedes, ¿cierto? En el modelo. ¿Por qué? Porque tienen un juego de columnas, un juego de vigas y las placas apoyándose sobre esas vigas. Entonces, pues ya ahí nos damos cuenta, mientras que en los sistemas anteriores, la losa dispersa la carga, distribuye la carga directamente hacia las columnas, ¿cierto? No hay como una ruta, sino ahí buscan la forma de irse para las columnas. Aquí, pues la ruta está casi que bastante clara. La carga va a las vigas, de la placa va a las vigas y las vigas las llevan a las columnas. Esto es un sistema de losa maciza. Ahora también tenemos sistemas de losas aligeradas. ¿En qué consisten estos sistemas de losas aligeradas? Pues como su nombre lo indica, van a ser más livianas, más ligeras. ¿Cómo se consigue ese aligeramiento? Pues sencillamente creando unos vacíos en ella misma. ¿Cómo se hacen esos vacíos constructivamente? Pues por medio de formaleta, por medio de casetones. ¿Han escuchado los casetones? Es Sí, un bloque profe. de copor, ¿no? En general. Señor, Es un bloque de copor. puede ser de diferentes materiales, ¿sí? Puede ser de copor, puede ser de madera, antes se utilizaba de guadua, hay algunos que son inflables, bueno, en fin. Pero pues eso es lo que me permite que dé esta forma como tal a la formaleta para conseguir estas estructuras aquí como son como en forma de waffle, ¿cierto? Unas estructuras que de por sí, si lo comparamos con esta anterior, pues miramos que la altura, miremos los espesores, las alturas de la placa, incluyendo estos nervios, estas vigas,
van a ser mayores, pero al ser mayores, al ser más altos, lo que me da es mayor inercia, ¿cierto? Que la inercia depende de la altura. Pues me da mayor inercia, pero pues me va a reducir el peso. Entonces va a ser un doble objetivo, ¿sí? Ambos objetivos son benéficos. Más ligero, más resistente y pues que me da un sistema de cargas también, no de cargas, de trayectoria, más bien de distribución de cargas bastante definido. Entonces la carga va de la placa a estas viguetas. Ustedes ven que se apoyan en las vigas y las vigas a su vez se apoyan en las columnas o en otras vigas eventualmente, ¿cierto? Y así es que transfieren la carga de esta placa que puede estar en un piso 11 de un edificio, bajan a las columnas y las columnas directamente a la cimentación. Ese es otro sistema que es una losa en dos direcciones, ustedes la pueden ver, ¿sí? No tiene las vigas, pero tiene unos capiteles como vimos hace un momento, para evitar esos punzonamientos. Constructivamente y por mejor comportamiento estructural, estos sistemas son más comúnmente empleados. Y pues este es un sistema más clásico, ¿sí? Es también un sistema de losa aligerada, pero ya no en dos direcciones como lo vemos acá, ¿cierto? Que tengo viguetas en dos sentidos, en sentido X y en sentido Y, sino que tengo viguetas en un solo sentido. Aunque esta es una imagen de una estructura de fundación, también me aplica para placas aéreas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Ahí ustedes me dijeron, hay unos casetones, véanlos, son estos bloques blancos. Aquí son de icopor, pueden ser plásticos eventualmente, obviamente plásticos que no permitan que haya deformación acá en este hueco, en este espacio. Aquí a la izquierda tengo el corte de una placa como estas. Entonces, pues acá lo que yo puedo identificar es que tengo unas vigas, ¿cierto? Ahí se ve el hierro del armado de las vigas. Acá atrás tengo otra viga. Al fondo tengo otra viga y perpendicularmente a esas vigas tengo mis viguetas. Entonces, aquí paralelos a las vigas y perpendicularmente tengo estas viguetas, estos elementos en concreto, están marcadas como viguetas, ¿sí? Y pues si esto estuviera en el aire, ¿cierto? Una placa aérea, obviamente no de por sí en el aire, sino una placa de segundo, tercero, cuarto piso, pues directamente apoya acá sobre estas columnas y va a bajar la carga de la cimentación. ¿Sí? Acá tengo unos elementos adicionales. Ven ustedes, acá tengo como una muesca en los casetones. ¿Sí? Acá tengo otra muesca en los casetones que es para poner unos elementos que se llaman riostras. Esas riostras lo que me ayudan a hacer es a coger estas viguetas. Ustedes ven que están en la mitad. Y aquí pues para cargas gravitacionales van a ser como en la mitad de la luz, ¿no? Debe tener más deflexiones. Entonces esta riostra lo que va a ayudar es a conectar esas viguetas, las amarra, y cuando esta vigueta de acá trata de deflectarse por sí sola, como elemento independiente, pues la riostra la va a amarrar, ¿sí? Con esta otra, entonces esta también va a flectar, entonces le va a aportar rigidez para que no actúe por sí sola. Y la de acá también, entonces va a permitir que todo este gran panel, toda esta placa, actúe como un sistema conjunto. Ven, aquí están acumulados los casetones. Como les digo, pueden ser de diferentes materiales. Antes, ustedes en las construcciones antiguas puede que se encuentren casetón de guadua. Los casetones de guadua sirven para hacer esto que está acá, estos huecos, estos aligeramientos, ¿cierto? Estos huecos, estos huecos, estos huecos. Pero los casetones de guadua quedaban embebidos acá dentro de la placa, ¿sí? Eran unos elementos que se hacían a pérdida. Ahora, pues como estos ya son unos elementos más tecnológicos, digámoslo así, más costosos, pues la idea es que los ponen, no se hace esta plaqueta inferior, sino allí se habilita el espacio para poderlos retirar y ser empleados en otra obra. Entonces, con ese objetivo es que se va a permitir que los casetones sean reutilizables. Obviamente tendrán su vida útil, con el tiempo se irán desgastando y todo, van a empezar a generar aquí deformaciones, o sea, acumulaciones de concreto, entonces ya dejan de servir formalmente para lo que se quiere.
Ingeniero, pero pues eso, teniéndolo en cuenta como en obra, generaría más costos en cuanto a que se tendría que colocar un cielo raso, ¿no? Pues en cuestión de ya detalles. No estoy seguro si sea más costoso o menos costoso. ¿Por qué? Porque cuando tenía casetones de guagua, bueno, incluso en algunas construcciones se hace, pero ya ambientalmente es muy, muy restringido. Yo tenía hacia la formaleta, ¿cierto? Aquí abajo ponía la formaleta, ponía todos los hierros acá del armado de mis placas, de mis vigas, y hacía la fundida, o sea, hacía el vaciaba el concreto por acá encima, y el concreto fluía porque se vibraba, ¿cierto? Lo que ustedes ya han visto en materiales, se vibraba, y acá se generaba una plaqueta inferior, una loseta inferior. ¿Sí? Entonces, aquí al final, cuando yo desencofraba, cuando yo hacía el retiro de esa formaleta, pues, ¿qué tenía? Toda esta placa. Con suerte, pues acá tenía una plaqueta inferior, tenía aquí una plaqueta superior, tenía mis viguetas, tenía todo el sistema armado. Ahora, pues, para habilitar ese espacio, pues ya no cuento con esa plaqueta inferior, entonces puedo poner la formaleta debajo de las viguetas, ¿cierto? Justo, o más bien puedo permitir que los casetones reposen justo sobre la formaleta para evitar aquí el paso de concreto, después poderlo retirar, y lo que se hace es que ya no existe esa plaquita, sino se pone unos paneles de yeso o diferentes tipos de acabado los que yo tenga. Sí, ya vamos a mirar qué elementos existen. ¿De acuerdo? Entonces, eh, más costoso, la verdad no creo que sea, pero lo que sí sé es que a los arquitectos, bueno, a la mayoría de los arquitectos les gusta dejar esta cara plana, o sea que no se genere esta estructura acastillada a la vista. De pronto ustedes han visto esa estructura así acastillada con estas viguetas a la vista en parqueaderos de edificaciones o de centros comerciales, ¿cierto? Que sí? ¿Si la han visto o no la han visto? Sí, señor. Sí, señor. Y al interior, pues puede que ya no se esté viendo eso, sino que se vea aquí todo plano, pero pues el sistema ya saben ustedes cuál es. O sea, prácticamente para el arquitecto o un arquitecto de acabados, si tienen placa, pues igual la pañetan, le hacen un alisado, ¿cierto? La estucan, la pintan y ya queda bonita, presentable. Estucan en blanco para que ilumine más. O se ponen paneles de yeso, acá se hacen unos elementos de fijación metálicos, pueden ser, se ponen los paneles de yeso o el acabado que sea, y se le hace un buen terminado y también queda el mismo acabado blanco. Entonces, para nosotros, como usuarios, desde el punto de vista de usuarios, ¿cierto? No de ingenieros estructurales, sino de usuarios, pues se va a ver exactamente lo mismo. Pero ya desde el punto de vista de ingeniero estructural, pues esto va a ser una carga, si es una placa completa con una plaquetica de concreto, o va a ser una carga diferente si estos son paneles de yeso que ya vamos a mirarlos. Bueno, entonces el propósito de esta charla es que hablemos de los pesos de los elementos, ¿sí? Y cuantifiquemos esas cargas para poder incluirlas dentro del modelo estructural que estamos haciendo. Entonces, por un lado, eh, por un lado, esta tabla es traída de la norma NSR10, del título B32, particularmente cargas muertas. Esas son cargas gravitacionales. Y acá nos dice que estas tablas nos van a mostrar los pesos unitarios de los materiales comúnmente empleados para las estructuras civiles, la obra civil. Voy a referirme a los que son más comúnmente empleados. El acero, 7.800 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Agua dulce, nuestra unidad de referencia, 1 tonelada por metro cúbico. ¿Sí? Agua dulce. Por acá tengo el concreto, miren, 2.400 kilos por metro cúbico, 2,4 toneladas por metro cúbico. Ah, bueno, pero el concreto reforzado, digo yo, concreto reforzado. Si es concreto simple, o sea, sin refuerzo, sin cantidad de acero, pesa 2.300 kilos por metro cúbico. La diferencia de esos 100 kilos por metro cúbico es alusiva a el acero de refuerzo que puede tener un concreto, ¿sí?
para puentes pueden utilizar 2.500 kilos por metro cúbico, ¿cierto? Estuvimos revisando porque las cuantías en puentes pueden llegar a ser más altas. ¿Qué más? Bueno, hierro, latón, madera, mampostería, 2.250. eh, tierra, así que ya sí, depende del estudio de suelos, pero pues unidades de referencia, arcillas, 1.750, arenas, 1.900, diferentes tipos, ya dependiendo de lo que ustedes quieran emplear. Y yo por acá también tengo una hojita de cálculo. Y en esta hojita de cálculo yo voy a cuantificar cuánto es eh, el peso que yo le voy a aplicar a cada placa, ¿sí? Entonces sabemos que existe esta viga, ¿cierto? O más bien, si esta es mi placa, la que tengo aquí atrás, pero esta placa está compuesta por un sistema de viguetas. Entonces cada vigueta va a tener, miremoslo, un ancho aferente, un área aferente, ¿sí? O sea, que lo que recaiga o lo que quede en este recuadro azul va a ser el peso que va a estar encargada esta vigueta de recibir y transportar posteriormente, como lo dijimos, a las vigas, ¿sí? Si tengo otro cuadrito azul, o le cambio el color para diferenciarlo, a ver, voy a tener otra área aferente asociada a otra vigueta. Por decirlo así. Lo que caiga en este recuadro naranja ahora le corresponde a esa otra vigueta, ¿sí? Entonces, pues vamos a estimar cuánto es el área o la carga por, por vigueta, cuánto le corresponde a esta vigueta. Entonces, por un lado, puedo decir, bueno, voy a asumir que voy a tener un sistema de viguetas separadas entre sí cada 50 centímetros, ¿sí? O sea, tengo esta vigueta, a los 50 centímetros, otra vigueta, a los 50 centímetros, otra vigueta. De espesor de placa, voy a suponer, aquí estamos suponiendo que tenga 45 centímetros, que voy a tener una placa superior de 5 centímetros, y acá abajo, pues para ser consistentes, vamos a decir que no queremos ponerle placa, para tener una formaleta que se pueda tirar, ¿de acuerdo? Para que seamos consistentes con toda esa, digamos, tecnología que estamos utilizando en este momento. Entonces, por un lado, voy a decir que el peso propio del programa, pues, puede ser incluido, el peso propio de los elementos puede ser incluido por el programa. Entonces voy a abrir aquí otro SAP, vamos a hacer un modelito para poder asignar esas cargas. Primero definirlas y posteriormente asignarlas, ya para que ustedes también lo tengan en cuenta en el laboratorio. Voy a armar un modelito así sencillito, voy a ponerle 1 kilos por metro. Eh, Voy a armar un modelito de 2 pisos, luces en X, luces en Y. Voy a ponerlo de 5 metros. Venga, 2 por 2 y que tenga los elementos. Mentira, ¿y por qué no lo abro? Pues ven, voy a abrir un modelito con placas de una vez. Entonces acá le digo, deme
un modelo. Ustedes ven que aquí dentro de esa plantilla podemos hacer diferentes tipos de estructuras. Esta es un modelo que va a tener vigas y que va a tener placas. Entonces, número de pisos 10, no. Número de pisos 2, alturas de pisos 3 puede ser bahía, no bahías, anchos en sentido X, 2 de 5 metros dijimos, en sentido Y también 2 de 5 metros. Número de divisiones en X, esto es para segmentar los, eh, démosle 5, los elementos de área. Fui a definir acá unas secciones en concreto, puede ser, para las vigas, de 45 por 25, voy a llamarla vigas. En concreto voy a dejar ese concreto de 4000 que viene por defecto. Voy a generar una copia para columnas, muy bien, que sea de 40 por 40, que se llame columnas, concreto de 4000, ok. Y acá me va a pedir que también cómo me va a generar unos elementos de área. Ustedes entonces, dentro de la práctica que están haciendo, ya generaron los elementos de área. Voy a seleccionar yo unas membranas, ya de acuerdo con el comportamiento que vimos en el laboratorio pasado. Unas membranas, o será un shell, ya ahorita miramos otra vez. Voy a ponerle una membrana de 0. Voy a dejar una membrana más bien de 0.2. Un momento. Vamos a ir unos ajustes. Entonces, vigas, lo creé con vigas, columnas con columnas y membrana. Ahí ya nos vuelve a quedar ya nuestro modelo con los elementos de área de una vez definidos. Y ahora sí quito esto para que sea una estructura como considero. Irregularidad. Y acá voy a poner unos apoyos empotrados. Voy a extruirla por secciones para que podamos ver los elementos. Listo. Esta es mi estructura que acabamos de crear. Y vamos a cargar las placas. Estamos entonces cuantificando cuánto van a tener esas placas. Yo aquí tenía algo previamente hecho. Voy a borrarlo para que veamos de dónde salen los valores. Bueno, entonces estamos diciendo que tenemos unas viguetas de sección de 10 centímetros por 45 centímetros, ¿cierto? Aquí voy a dejar de 10 por 45. Entonces, ¿cuánto pesa una vigueta de 10 por 45? De ancho, pues tengo 0.1, de alto tengo 0.45, o bueno, pensémoslo también. Si voy a tener una losa que tiene 5 centímetros de espesor y la vigueta está hasta aquí arriba, pues acá vamos a tener una duplicidad de área, ¿cierto? Que es duplicidad de peso. Puede que no sea mucho, pero pues no va a tener solo una vigueta, sino varias viguetas, varios pisos en un área de consideración, entonces puede que ahí sí me empiece a ser representativo. Entonces voy a considerar que la vigueta más bien sea de una altura de 40 centímetros, que vaya hasta acá, pero pues físicamente sí va a ir hasta acá, ¿cierto? Su trabajo va a ser efectivo hasta acá arriba, pero es para considerar aquí aparte la placa y no tener duplicidad de concreto. Entonces, punto 4 y el peso del concreto, ¿cierto? De acuerdo con la tabla que vimos de densidades,
va a ser de 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces me dice que si hago este cálculo, ¿cierto? Si multiplico todo eso, me va a dar 0.1 toneladas, o sea, 100 kilos por metro lineal. Adicionalmente, este peso de la placa, pues estamos diciendo que tenemos un ancho aferente de 50 centímetros, ¿cierto? Que es la separación entre viguetas, de 50 por un espesor de placa de 0.055 centímetros, por la misma densidad del concreto, de 2.4 toneladas metros cúbicos, y acá entonces me da el peso de la placa. Yo voy a poner que sea placa superior de 5 centímetros. ¿No? Eso, entonces, asociado al peso propio, al peso de la estructura. Lo que es, lo que tengo más bien una vez hago el vaciado y la retirada de formaleta. Voy a tener esos elementos. Pero resulta que, aparte de esos elementos, o ustedes en lo que están viendo, no van a estar trabajando sobre la placa de concreto, sino que adicionalmente a esa placa de concreto se le han puesto algunos acabados adicionales, ¿sí? Entonces, nuevamente vuelvo aquí a la presentación y yo veo que hay una tabla. Todo ustedes pueden referirse a la norma para ello, ¿no? Aquí yo las traje ya muy filtradas como tal, pero pues pueden referirse a la norma directamente para encontrar estas tablas y otras tantas que aquí no, no he traído porque no son del caso particular. Donde me dice que tengo diferentes tipos de acabados de piso, ¿sí? Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales, horizontales, pisos. Entonces tengo acabados de piso en concreto, afinados, ¿sí? Baldosa cerámica, bloque de asfalto, bloque de madera, durmientes en madera, madera, bueno, mármol y mortero, terrazos, diferentes tipos de acabados de estructura. Generalmente, ¿sí? Aunque uno tiene que estar consciente de las particularidades del proyecto, de cada proyecto, pues generalmente lo que se usa es esta baldosa y una baldosa a la cual se pone sobre un 25 milímetros, o sea, una pulgada, esto viene en norma americana, sobre una pulgada de mortero. Entonces, me dice la norma, si usted va a considerar una baldosa, aparte sobre 25 milímetros de mortero, utilice una carga de 110 kilos por metro cuadrado. Recuerden que esa carga que estamos estableciendo acá es este churadito en rojo que está en la parte superior. La carga de acabados, pues para que se vea de estructura bonita. Y cuando yo estoy aquí parado, pues lo primero que va a ver son esos acabados dispuestos sobre esa placa de concreto. Bueno, antes o previamente habíamos dicho que estas son cargas gravitacionales y particularmente de las cargas gravitacionales estamos hablando de cargas muertas. ¿Ustedes tienen claro el concepto de cargas muertas? ¿Ya han oído el término de cargas muertas? Sí, pues es el peso de la estructura, ¿no? Ese es un ejemplo de carga muerta, un tipo de carga muerta. Que Pero son como permanentes. que son permanentes. Sí, pues se asocia más. Yo porque, vea, porque, bueno, no es que me guste, pero carga muerta y una vez me dicen peso de la estructura. Sí, no es que esté mal, no es que eso particular de cargas muertas. ¿Por qué? Porque el peso de la estructura, que ya el peso de las viguetas, es que para que tenga efecto, tengo que contabilizar ese peso. O sea, sí, peso de la estructura, también tengo unas cargas de la señal. Sí, ingeniero, lo escucho un Sí. poco cortado. Sí, profe, se está cortando mucho. Ya.
A ver si ahí nos mejora. ¿Ya ustedes tienen acceso a mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces estamos hablando de cargas muertas. Otro tipo de carga muerta, o más bien otros ejemplos de carga, bueno, cerremos la definición. Cargas muertas son cargas permanentes o cargas que tienen muy poca posibilidad de variar en la vida útil de la estructura. El peso, pues, es una de ellas, ¿no? Es difícil en estructura cuando cambie de dueño, ¿sí? Las cargas de acabados, pues también es difícil que cambie, ¿no? Es una carga muerta que va a estar permanente en toda la estructura, que es la que estamos evaluando. Entonces, con poca probabilidad de variación. Entonces, en este piso, pues yo voy a tomar unos valores aquí de referencia, ya el proyecto como tal, o en la evaluación de cargas que van a ser para el laboratorio final que entreguen, van a utilizar otros, le estoy dando todas las posibilidades para que hagan el ejercicio completo. Voy a tomar 110 por metro cuadrado de carga muerta. Entonces, aquí cargas de acabado, yo quiero tener como baldosa cerámica sobre 1 pulgada de afinado en la tabla respectiva. Voy a decir que obviamente la carga muerta va a estar en toda esta área, en todo el ancho aferente, todo este ancho aferente, ¿sí? Donde tengo casetón y también donde tengo eh, vigueta, o sea, los mismos 50 centímetros. Para mi ancho aferente 0.5, le pongo .11, perdón, así, .11 toneladas metro cuadrado, 110 kilos por metro cuadrado. Y me da que la carga muerta asociada es 110, perdón, .06 toneladas por metro. O sea que por concepto de carga de acabados, solo de acabados, a esta viga está cargando .06 toneladas. O sea, esa es la viga que nosotros siempre hemos visto, siempre hemos desarrollado, ¿no? Supongámosla como una viga simplemente apoyada con una carga por unidad de longitud, .06. Me interesa también que ustedes vayan considerando esos valores de carga. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo les digo cargas de 3 toneladas por metro, 5 toneladas por metro, 1 tonelada por metro, y pues ustedes sencillamente desarrollan los ejercicios con esas cargas, con esas magnitudes de cargas. Pero ahora estamos considerándolas unas cargas un poco más reales, unos valores más ciertos, no tan académicos, en función de pesos de materiales y en función también normativa. Bueno, acá tengo discriminado peso de acabados de techo. ¿Por qué peso de acabados de techo en una losa? Porque resulta que en esta misma losa, si yo estoy parado aquí arriba, estoy en un tercer piso, a mis vecinos del segundo piso están viendo para arriba y tienen esta misma losa. Entonces, a mí me sirve de piso, a mi vecino del piso inferior le sirve de techo. Entonces, por eso es que aquí se van a contemplar en esta misma losa unos acabados de techo, aquí en la parte inferior. Estos entonces voy a traerlos de la norma, que está acá, para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Elementos no estructurales horizontales, la tabla B341, raya 1, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales, para este caso cielo raso, techo. Y así como los acabados de piso, pues para acabados de techo también tengo una serie de opciones. Ojo, no son las únicas. Si ustedes están en un proyecto estructural, ¿cierto? Desarrollando, y el arquitecto les dice aquí vamos a tener un acabado de techo particular, tanto con esta ficha técnica de tantos kilos por metro cuadrado, pues muy seguramente es el que conviene usar, ¿sí? Lo mismo para acabados de piso. Entonces, ustedes me han dicho que pues aquí tenemos diferentes tipos de, bueno, tableros de yeso, sistemas de suspensión en madera, pañete en entramado de madera, pañete en yeso o concreto, fibras acústicas, entramado suspendido afinado en yeso, entramado metálico suspendido afinado en cemento, ductos mecánicos, perdón, canales suspendidas en acero. Pues estamos diciendo que tenemos una estructura a la vista hasta el momento
de lo que llevamos, tenemos unas viguetas, las cuales dependiendo del proyecto arquitectónico queremos tapar. Podríamos utilizar acá para este caso este entramado metálico, suspendido, afinado en yeso, ¿sí? O sea, unos elementos metálicos de fijación para fijar unos paneles de yeso. Y pues que me permite tapar toda esta parte inferior. Reitero, eso depende de cada proyecto arquitectónico. Entonces, si es así, si ustedes me aceptan la idea, nuevamente voy a tener un ancho aferente aquí por la parte inferior de 50 centímetros y que voy a tener 50 dividido entre 1000 porque yo lo tengo formulada todo en toneladas metro cuadrado, ¿cierto? 50, ¿por qué? Porque aquí en la norma me dijo que eran 50 kilos por metro cuadrado. O si quiero hacer el cálculo en kilonewton metro cuadrado, pues también. 0.03. ¿Sí? Entonces aquí voy totalizando mis cargas de cuánto es lo que le corresponde cargar a esta vigueta. Adicionalmente, voy a tener muros y particiones. Entonces, acá tengo otra tabla de la norma, la B342-4, que me dice cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales, muros. ¿Cuáles son los muros comúnmente empleados? Aquí me está dando varias opciones. Mampostería en arcilla, en bloque de arcilla, mampostería en bloques de concreto, en yeso, mampostería con cavidades perforadas o mampostería maciza. ¿Sí? Ustedes que conocen qué tipo de mampostería es la que generalmente se emplea para hacer muros. De bloque de arcilla, creo. De bloque de arcilla. ¿Sí? Entonces yo podría irme por este lado. Mampostería en bloque de arcilla. Bueno, ¿de cuánto quiere el espesor del muro? En milímetros. Generalmente, un ladrillo tiene del orden de unos 12 centímetros, ¿cierto? Y si decimos que lo vamos a pañetar acá donde dice pañetado en ambas caras o sin pañetar, si decimos que lo vamos a pañetar, pues puede ser del orden de unos 15 centímetros, ¿cierto que sí? Entonces la norma, según esto, me está diciendo, ojo, 250 para esa consideración, ¿no? Vean que ustedes pueden utilizar otros tipos de configuraciones. Muros más gruesos, muros más delgados, de arcilla, de concreto, sí, macizos. Y pues puedo tener hasta, vean, hasta 610 kilos por metro cuadrado. Pues aquí estamos diciendo que va a ser pañetado en ambas caras de muros generalmente de 15 centímetros que tenga 250 kilos por metro cuadrado. Pues allí voy a concluir nuevamente 0.5 de ancho aferente por 0.25 toneladas, 250 kilos por metro cuadrado, y tengo la carga asociada a muros. Entonces tengo carga asociada a muros, acabados de techo, acabados de piso, a peso propio de la placa del sistema y a peso propio de la vigueta. ¿Sí? ¿Preguntas de esta deducción de cargas que estamos haciendo? No, señor. ¿Fácil? ¿Se entiende? Nos toca empezar a leer la norma. Aquí estamos haciendo algo muy general, ya más adelante vamos a ir mucho más en detalle en la norma, pero es para que cuantifiquemos las cargas del modelo estructural que estamos aplicando. Entonces, si sumo todo esto, me dice que tengo 360 kilos por metro lineal, aquí en cada viga, cada vigueta, cada vigueta. Eh, Kilos por metro lineal, y pues, si yo quiero conocer esa carga por metro cuadrado, lo que hago es dividirla entre el ancho aferente, o sea, esa carga
la divido entre el espaciamiento de viguetas, que acá es de 0.5, y me dice que es de 720 kilos por metro cuadrado. Esta unidad es clave. ¿Por qué es clave? Porque ustedes ahorita están aquí en el curso de estructuras, pero más tarde a las 9, a las 11, mañana, el viernes, no sé, van a ir al curso de geotecnia, al curso de suelos, de cimentaciones, y les van a decir cuánto es la carga que le baja por una columna, ¿sí? Y entonces ustedes no van a quedar mal, ¿cierto? Si no van a estimar. Dicen más o menos, yo tengo en un área una carga de 720, voy a redondear 700 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Y tengo un área aferente de mi columna de tanto, entonces multiplico el área por el área aferente y yo sé cuánto, y bueno, y por el número de pisos y sé más o menos cuál es la carga que va a bajar por mi columna, ¿sí? Por lo menos tengo un orden de magnitud. ¿Nunca les han preguntado eso? ¿Cuánto es la carga que baja por la columna? Para hacer No, señor. una estimación con el profe Fernando de pronto. Sí, No, señor, sí han preguntado. Se han preguntado, es que esa es una pregunta bastante común. Y lo digo es porque a mí en la universidad, en tiempo de presencialidad, me han ido a consultar cuánto es la carga que me baja por columna. Y por eso es que yo siempre les hago les digo que esta cuantía, esta carga por unidad de área, es importante tenerla como referencia. Entonces, ya sabiendo que aquí puede pesar 720, pero pues esto depende de la separación de viguetas, depende de los espesores de los elementos, de la altura bueno, ¿sí? De toda esta selección que haga para acabados, pero pues tengo un orden de magnitud. Puede ser 500, 600, 750 kilos por metro cuadrado. Pero ustedes ya pueden ofrecer un valor, ¿sí? Sin mucha varianza al final, sin mucha desviación al final. Entonces ya pueden decir, más o menos esa carga que va a bajar por esa columna es de tanto. Entonces ya ustedes pueden continuar con no porque no pregunten, obviamente, siempre son bienvenidas las preguntas, sino para que lo tengan en cuenta y sepan de dónde salen esas cuantías. Yo les puedo decir, no, eso más o menos son 600 kilos por metro cuadrado y ustedes van a decir, ah, bueno, listo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Más porque ustedes tengan ese sentido crítico hacia el origen de esas cargas. Si alguien va a preguntar algo, Sí, en la parte de peso de las vigas, ¿de las qué? 0,45. Aquí es de 0,45. Les estoy preguntando. Bueno, entonces lo que dijimos ahí fue que esta placa era de 5 centímetros. ¿Cierto que sí? Aquí están los 5 centímetros. Entonces, el peso de esta placa por unidad de longitud va a ser el área, 5 centímetros por el ancho aferente que está acá. Mi vigueta va a estar desde aquí arriba hasta abajo, hasta acá, ¿sí? Pero entonces tendríamos duplicidad de este cuadradito que se nos arma acá en toda la intersección. Entonces, para evitar, bueno, eso claro que ya es hilar fino, pues tampoco es que nos va a producir aquí un cálculo adicional, ¿sí? Entonces, por esa razón yo tomé la vigueta desde aquí hasta aquí, hasta el borde, para no duplicar ese concreto. Por eso fue que dije que tenía 40 centímetros, pero pues formalmente tiene 45 centímetros. Ah, ya, ya, ya. Listo. Mm, bueno, eso en cuanto a cargas, de entrepiso. Para cargas de cubierta, eh, ¿será que estas mismas cargas de entrepiso, estos ítems, van a ser carga de cubierta? ¿Cuáles son las cargas de cubierta? Antes que nada, pues mi cargas de cubierta, aquí voy a tener esta estructura de cubierta, ¿cierto? Aparte voy a tener esto estructura de cubierta, es una terracita. Y entrepiso va a ser esto acá al interior. ¿Será que las cargas de estos dos sistemas van a ser las mismas? ¿Qué dicen ustedes? mm,
No, no creo que sean las mismas. Muy seguramente no son las mismas. ¿Por qué no son las mismas? ¿Por qué no serán las mismas? ¿Qué me dicen ustedes? Porque uno está es decir, dentro de la estructura y la otra está a la intemperie, ¿no, ingeniero? ¿Y qué pasa? Que está a la Eso es cierto. intemperie se daña más rápido y necesita un refuerzo, ser más sólida, más rígida, más duradera. En pocas No, palabras. se tiene en consideraciones de cargas como de agua y eso, ¿no? Estamos hablando de cargas, exactamente. Ahí ustedes, pues muy sabiamente me están hablando de durabilidad, ¿cierto? Entonces, pues es interesante. Pero de momento me voy a referir solamente al sistema de cargas. Miremos, ¿el peso propio será el mismo de la estructura? Pues yo creo que sí. ¿Las viguetas serán las mismas? Pues yo tengo la misma estructura, voy a tener las mismas viguetas. ¿La placa va a ser la misma? Pues tengo el mismo sistema estructural, la misma configuración, voy a tener la misma placa. Ese acabado de piso, ¿será que voy a tener el mismo acabado de piso para aquí la parte externa que aquí para la parte interna? No, 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 señor. No necesariamente, ¿no? Puede que sí, pero pues sería raro. Porque habíamos dicho que aquí en la parte interna vamos a poner una baldosa bonita, que enceradita sea bonita, pero acá, si tengo esa baldosa, pues muy seguramente, por lo que ustedes dicen, de estar expuesta a la intemperie, pues va a ser una baldosa que se degrada fácilmente. Entonces aquí voy a tener un acabado, dependiendo del uso, ¿no? Pues si es una terraza, voy a tener pues un piso de tráfico, una baldosa para exteriores, o sencillamente, si su uso, su objetivo principal va a ser de cubrir, o sea que aquí no voy a tener circulación, voy a necesitar más bien, son unos elementos de impermeabilización, ¿sí? Tanto aquí arriba como acá abajo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues el peso pues dijimos que era lo mismo, viguetas, esto puede ser lo mismo, ¿cierto? Y vamos acumulando una impermeabilización. Entonces, esta impermeabilización, vuelvo nuevamente aquí a mi cuadrito. Entonces, aquí yo, en este esquema, lo que trato de decirles es, vean, tengo unas zonas de entrepiso, donde tengo la gente circulando, y tengo unas zonas de cubierta, por ejemplo, aquí en este patio, ¿sí? Donde pues si esto está aquí a la intemperie, pues va a tener unas cargas y unos acabados diferentes. Aparte, si no quiero que se me meta el agua aquí al parqueadero, al sótano, o incluso aquí al apartamento que tengo en el último piso, pues voy a aplicar una impermeabilización. Se me ocurre. Puede que arriba yo no tenga ese sistema, sino que tenga, no sé, una terraza, un jardín, para que la gente vaya a circular. Entonces, pues, en función de eso, ya ustedes pueden empezar a disponer, conociendo como tal las características del proyecto. Si hablamos de impermeabilización, podemos decir que tenemos uno de estos tipos, bueno, unas membranas impermeables, aunque también tenemos otro tipo de acabados, ¿no? Si hablo de impermeabilización, podemos decir que tenga una membrana bituminosa cubierta de grava, bituminosa de superficie lisa, puede ser, ¿les parece? Un líquido aplicado, una tela asfáltica, ya para que entren en detalles,
Lo refiero al ingeniero Martín, donde en su curso de pavimento les explica cada uno de esos eh, bitúmenes, ¿sí? De esos materiales. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la impermeabilización que hacen allá en la universidad, en sede Candelaria, que hay como unas telas que tienen bueno, están las telas, las van poniendo y tienen un soplete y con el soplete van derritiendo las telas, ¿sí? ¿Y por qué lo derriten? Pues para que haya una buena fijación, ¿sí? Para que por temperatura pueda sellar las fisuras que pueden llegar a producir algún efecto de permeabilidad. Yo lo he visto bastantes veces, entonces de pronto ustedes también han tenido la oportunidad. Entonces, si les parece, utilizamos esta bituminosa superficie lisa que tiene 10 kilos por metro cuadrado. Voy a poner aquí impermeabilización para esa zona de 0,5, ¿cierto? 10 kilos por metro cuadrado, eso me equivale a 0,01 toneladas por metro cuadrado, y acá tengo una carga pues asociada a eso. Y pues aquí yo te estoy dejando el espacio de un afinado, ¿por qué? Porque si yo pusiera arriba, muy seguramente cuando termine mi obra, acá voy a tener algunos piedras a la vista, ¿cierto? De los agregados y demás. Entonces yo prefiero ponerle una capa de afinado para poder aplicar mi tela asfáltica o mi impermeabilización, ¿sí? Entonces estoy dejando un afinado. Generalmente puede ser en el mismo ancho oferente. Voy a tener un afinado que puede tener, no sé, 3 centímetros. E incluso con ese afinado también puedo dar yo la pendiente para que haga un adecuado drenaje de las aguas que van cayendo. Los puedo conducir para un lado o para el otro. Entonces, ese afinado va a ser en concreto de 2,3. Recordemos que 2,4 es cuando tengo concreto reforzado, 2,3 es cuando tengo concreto simple. O sea, allá ese afinado no lo voy a poner acero de refuerzo. Solo es un material para hacer una nivelación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Y acabado de techo? ¿Será que el acabado de techo para la placa de cubierta va a cambiar? ¿Qué dicen ustedes? No, No, la misma bonita, ¿no? Pues No, porque si es para cubierta. nuevamente, miremos, cuando estoy aquí, si estoy en este nivel y miro hacia arriba, pues aquí voy a tener el mismo acabado de cielo raso, ¿cierto? El que dijimos, bonito, con unas luces empotradas por allá. Bueno, y si subo aquí las escaleras y llego a este nivel, si miro hacia arriba, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver un acabado de techo diferente? Piensen que ustedes están en el último piso del edificio del bloque D, ¿cierto? En el último piso que hay, bueno, pues está ahí el programa como tal, miran para arriba y pues tienen un acabado de techo y sobre ese acabado de techo está ya la placa de cubierta. ¿Será que ese acabado de techo es diferente al resto de la estructura? ¿De acuerdo en ustedes? Cuando no, el íbamos a la universidad. techo sea igual que los demás, lo que cambia es el acabado de la cubierta. Exactamente, el acabado de techo va a ser el mismo, ¿cierto? Hasta por mantener la misma concepción de la arquitectura. Bueno, no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿sí? Puede que el arquitecto me diga, este primer piso tiene un acabado, este otro, ¿sí? Así como pasa en la torre, ay, se me olvidó cómo se llama, la torre Bacata, donde tengo edificios con diferentes usos. Bueno, no edificios, pisos con diferentes usos, ¿sí? Pero pues para este caso en particular vamos a tener el mismo acabado. Entonces voy a llevarme este acabado de techo. ¿Mm? Pero miren algo importante.
Yo aquí para la cubierta no voy a incluir muros ni particiones. ¿Debería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería incluir allá muros y particiones? No, no, no. No, no, señor. No, pues si ustedes ven cualquier cubierta ahorita se asoman a la ventana de edificios, pues las cubiertas generalmente no tienen muros. A no ser pues que tengan alguna cubierta en particular, que tenga unas divisiones, que tenga un uso de terraza como tal, que tenga muros a media altura o que tenga jardines, entonces ya me toca sumarle las cargas particulares. Aquí estamos haciendo como el caso más general. Si vamos nuevamente a totalizar, pues miramos que estamos hablando de 720 kilos por metro cuadrado si es entrepiso o 440 kilos por metro cuadrado si es cubierta. Oiga, una diferencia de 300 kilos por metro cuadrado para tener en cuenta. ¿Sí? Para tener en cuenta esto. Porque muchos ingenieros, ustedes no me lo creerán, pero solo hacen este cálculo de cargas de entrepiso y le ponen eso a toda la estructura. Y pensemos, 300 kilos por metro cuadrado, 300. Entonces, 300 kilos de más acá en este metro cuadrado y en este metro cuadrado y en este metro cuadrado, ya acá, ya acá, ya acá, ya acá. O sea, hay una cantidad de carga después que la estructura se diseña para esa carga, pero pues va a salir un diseño muy robusto. Entonces, para que lo tengamos siempre en consideración, hacer una discretización de carga de entrepiso y carga de cubierta. Eso nos garantiza que el cliente va a quedar satisfecho, vamos a tener un diseño óptimo y que nos vuelven a llamar a pedirnos más diseños. Entonces, pues, inicialmente voy a implementar estas cargas. Voy a decir en esta estructura, voy a guardarlo, esta geometría que tengo. La voy a guardar como laboratorios modelo 5, que se llame cargas de área. A ver, asignación. Y estamos diciendo que aquí vamos a trabajar con un sistema de losas en una dirección. Voy a pararme acá en la planimetría. Voy a subir al nivel, vea que aquí en planimetría estoy en este nivel 0. Voy a subir al nivel 1. O sea, estoy acá parado. Voy a quitarle la extrusión a esta vista. Más bien la pongo acá la extrusión. Y voy a deshabilitar este. Ya acá la quito. ¿Sí? Voy a crear mis viguetas. Entonces, nuevamente acá voy a definir unas propiedades de la sección, frame section. Voy a decir que hay unas que se llaman viguetas. Que sean de sección, digamos que eran de 45 por 10. Desde concreto. ¿Qué pasó? No había puesto nombre yo. Le puse nombre donde no era. Viguetas. Y acá le voy a poner otro color. Para que el programa me la muestre.
Y voy a definir una estructura para las viguetas. Entonces, acá en este comando, siempre y cuando esté visto en planta, ¿sí? Existe este comando que me dice dibuje vigas secundarias. Puede ser por acá o puede ser por acá. En Draw, dibuje vigas secundarias. Entonces, si yo ingreso por allí, me dice qué tipo de sección quiere ponerles. Yo voy a decir que una sección que se llame viguetas, que la acabé de crear. ¿Qué tipo de liberación tiene? ¿Sí? ¿Las quiere articuladas o las quiere continuas? Voy a decir que como es una estructura de concreto, van a ser unas viguetas continuas. ¿Cómo las quiere definir? ¿Por número de vigas o por espaciamiento? Voy a decir que la quiero definir por número de vigas. Aquí por espaciamiento yo le digo que sea cada 50 centímetros. O por número de vigas, sabiendo que esto tiene 5 metros, ¿cierto? Van a ser que 9 vigas al interior. Y me dice paralelo a qué? ¿A dirección X o a dirección Y? Aquí va a decir que mis viguetas vayan a ir paralelas al eje X, o sea, que sean dibujadas en este sentido. Entonces, si ya está definido esta ventana de configuración, pues yo voy a poder seleccionar este elemento de área, este elemento de área, este elemento de área, este elemento de área. Muy seguramente si subo al siguiente nivel, también termino de definir mis viguetas. Y acá, pues se activa el extrude, se dan cuenta ustedes que ya me dibujaron todas las viguetas. ¿Cuánto tengo entre vigueta y vigueta? Pues muy seguramente, si yo mido de acá hasta acá, voy a tener mis 50 centímetros, que es como estoy planteando el ejercicio. Ingeniero, ¿Sí? ¿en Señora, qué comando hizo el dibujo de las viguetas secundarias o dónde con fue? este comando que está acá, el de la izquierda, dibuje vigas secundarias, dibujo rápido de vigas secundarias. ¿Sí? Que también lo encuentro acá por Draw, acá, Cook Draw. ¿Sí? Pero eso solo lo puedo hacer, recuérdenlo, cuando tenga una vista en planta. Si yo lo tengo aquí, activo mi vista 3D, miren que no me posibilita esa opción. Mi vista 3D, ni siquiera desde acá. Sí, no me posibilita esa opción. Tengo que ser solamente vista en planta. O pues ustedes pueden trazarla una a una, pero pues va a ser algo ineficiente. Bueno, entonces, varias opciones. Una de ellas, aquí ya tengo todos mis elementos incluidos. Incluso acá voy a chequear que en mi concreto, el material, este que estoy utilizando de 4000 libras, voy a modificarlo para decir que tenga 2400 kilos por metro cúbico. Fue lo que dijimos de la propiedad del material. ¿Sí? Y pues el peso propio, aquí ya me está contabilizando el peso de las columnas, el peso de las vigas, como incluye las viguetas, va a estar incluyendo el peso de las viguetas y adicionalmente el peso de esta membrana. Entonces, esta membrana, yo por eso decía hace un rato que la podía modificar de una vez, voy a ponerla que tenga un área de 5 centímetros, esta membranita. Modificar, no de 20, sino de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces le voy a cambiar el espesor a mi membrana. Ok, ok. Y pues que como cambio el espesor y el espesor está asociado al peso, pues le va a cambiar el peso. Entonces, en mi Excel, en este Excel, como ya estoy incluyendo eso, pues aquí digo que estos elementos ya no van a ser tenidos en cuenta en el programa. Solo lo está utilizando cuando, o allá puedo decirle que los tengo de material cero y no los tenga en cuenta y lo cargo con todo esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, por un lado, ya no les contabilizo el peso allá, e incluyo toda esta carga, 720 kilos por metro cuadrado, o si los contabilizo ya, y acá sencillamente los quito y me van a dar
unas cargas diferentes. Si me preguntan, yo de cuál opción soy partidario, sería de esta, que el programa mismo haga su cálculo interno del peso propio. Pero si ustedes les van a preguntar cuánto es la carga viva, perdón, cuánto es la carga muerta que está bajando, pues se dan cuenta que aquí pasamos a 410, ¿no? Y pues de 410 a 720 casi que estoy bajando la mitad por concepto de peso propio. Entonces, para que sepamos cuál es la referencia que vamos a dar. Aquí, si quito esto y quito esto, es solamente para meterlo al programa. Si quisiera tener una referencia de carga por metro cuadrado, pues sí me tocaría contemplar también la carga de la estructura. Acá en el programa, pues ya la estaría incluyendo en el peso propio. Entonces voy a definir dos tipos de carga, dos patrones de carga. Uno que es esta carga muerta y otra que le voy a llamar como carga viva. Ya vamos a mirar cuál es esa carga viva. Le voy a guardar. Y voy a decir que para este primer nivel, ¿yo dónde estoy? Bajar. Para este primer nivel, esta placa que es esta del fondo, ¿cierto? Esta y esta. ¿Sí son estas tres? A ver. Sí, estas tres que son placas de entrepiso, les voy a asignar una carga de entrepiso 410 toneladas por metro cuadrado. Entonces la seleccioné de acuerdo al laboratorio que ustedes ya vieron en la sesión anterior. Les asigno carga uniform to frame, el shell, carga muerta. Estamos hablando de cuánto se me olvidó. 0.41 toneladas, entonces aquí cambio las unidades. 0.41 para carga de entrepiso. En una dirección, sí, listo, ok. Entonces ya nos quedaron aplicadas esas cargas. Y adicionalmente a esta otra placa, ya estas que tengo aquí arriba, les voy a asignar las cargas de cubierta. Entonces, cargas de cubierta, que son 0.13 toneladas por metro cuadrado, les asigno uniform to frame, carga muerta, toneladas por metro de 0.13. ¿Cierto? Ahora, yo aquí voy a deshabilitar la extrusión para ver cómo estamos haciendo esa distribución de cargas de acuerdo a el laboratorio anterior. Display, cargas de área. Display, cargas de área. Cargas muertas aquí. ¿Cuál es la carga que le va a pasar a mis elementos? ¿Cierto? En una dirección. Y miremos. La pregunta, ¿las cargas están siendo bien transportadas? Indudablemente las está transportando, ¿no? Porque yo cargué fue las áreas y las áreas las está transportando por su aferencia las cargas a unas vigas. La pregunta es, ¿yo quiero que esas vigas me reciban la carga? Opiniones. ¿Cómo es la pregunta, ingeniero? Ingeniero, ¿la puede repetir, por favor? Aquí tengo una forma de distribución de cargas, ¿no? Yo apliqué las cargas a los elementos de área y ahora esos elementos de área, por el laboratorio la semana pasada que vimos, me está repartiendo
esas cargas de área, las reparte a esas vigas que están allá marcadas con amarillo. La pregunta es si la carga que se está transportando se está haciendo de una forma adecuada. Pues se supone que pasa de las viguetas a las vigas y de las vigas a las columnas, ¿no? Exactamente, pero lo que yo estoy cargando es este elemento de área. O sea, aquí lo que me está mostrando es, estoy cargando este elemento de área y, o sea, estoy cargando acá y la carga la está pasando directamente allá a esos elementos de los lados. Pero entonces, ¿qué está pasando con las viguetas? Se supone que la primera carga que me la viene a dar es hacia las viguetas. Entonces no me está cargando de forma adecuada. ¿Por qué? Porque yo tengo que cargar mis viguetas inicialmente y las viguetas sí van a descansar con esos elementos o esas vigas. ¿Sí? ¿Estoy claro? Antes no se está aplicando en las viguetas. No está, o sea, ahí el modelo no me está teniendo en cuenta las viguetas. No me está teniendo en cuenta las viguetas. Y la idea es que sí, esa carga de las placas la distribuya inicialmente a las viguetas. Entonces, pues es parte de este ejercicio, que yo seleccione todos mis elementos de área y les diga, les asigne o les haga una rotación de ejes locales. Área, local axis, y los voy a rotar 90 grados. Si los roto 90 grados, pues vean, ya me cambió la distribución, ¿sí? Pero ahora lo que yo quiero ver es qué es lo que pasa con las cargas. Vean, ahora sí me está cargando las viguetas, ahora sí está trabajando como yo quiero que trabaje, ¿sí? ¿Por qué quiero que trabajen las viguetas? Pues porque es que ese elemento de área primero va a descansar sobre las viguetas. O si no me da lo mismo tener o no tener viguetas, porque estaba transportando, o sea, las estaba saltando. Estaba pasando la carga directamente a estas vigas. Sí, vamos Ingeniero, bien, ¿estamos claros, señor? ¿qué fue lo que cambió? Es que se me fue la Ejes pantalla por... locales, los ejes locales de los elementos de área. Seleccioné los elementos de área en asignar, ejes locales, y acá los roté 90 grados. Entonces ya, ahora me distribuye sobre las viguetas. Sí, vamos bien. Sí, señor. Sí, ya. Listo. Entonces, si ya vamos bien, pues ahora puedo asignar las cargas vivas, que es otro tipo de cargas gravitacionales que tenemos. Entonces, las cargas vivas ya están en el título B4 de la norma. ¿Y qué son las cargas vivas? Son las cargas transitorias, ¿no? Las que se pueden mover, digamos, personas y así. Más que se puedan mover, me gusta más la palabra transitoria. Las que puedan estar o no estar en la vida útil de la estructura. No, yo voy guardando este modelito para que los cambios nos queden ya. ¿Sí? Puedan estar o no estar en vida útil de la estructura. Entonces, pues, aquí la norma nos dice en el numeral B4, cargas transitorias dependen del grupo de uso, o más, no más que del grupo de uso, de el uso que se le dé a la estructura. El grupo de uso es otro tema y lo vamos a ver más adelante. Del uso que tenga la estructura. Entonces, si tiene lugares para reunión o para oficinas o para educativos como la Universidad de La Salle, fábricas, institucional, comercio residencial, almacenamiento, garajes con liceos. ¿Sí? Si vamos, suponemos que esto es de uso residencial como pues las casas donde estamos, edificios, apartamentos donde estamos, nos van a decir que vean que cuando tengo balcones, cuartos privados, corredores,
uso residencial, vamos a estar hablando de 180 kilos por metro cuadrado. 180 kilos por metro cuadrado será una carga alta o una carga baja. Yo lo hablo en kilos por metro cuadrado, también a la izquierda ustedes saben que están kilonewtons, pero lo que pasa es que para mí es más fácil asociar los kilos. 180 kilos por metro cuadrado. ¿Alto o bajo? Bajo. Bajo. ¿Por qué bajo? O más bien a partir de qué punto sería alto. O bajo comparado con los demás valores. Pues los demás valores se ven más, mayores. Bueno, pensemos en, ustedes pues, se voltean, miran hacia el piso y ahí mentalmente trazan un recuadro de 1 metro por 1 metro, ¿cierto? Ahí está el metro cuadrado. Y en ese metro cuadrado van a poner 3 personas, ¿cierto? Más o menos 3 personas pueden estar pesando 180, 200 kilos en 1 metro cuadrado. Esa es la equivalencia que nos está haciendo la norma. 180 kilos por metro cuadrado. Que yo ahora lo pongo en personas. 3 kilos por metro cuadrado. Ahora, a ese ladito, en el siguiente metro cuadrado, ponen otras 3 personas. Y al lado, en el siguiente metro cuadrado, otras 3 personas. Y así por toda la edificación, por toda la casa, apartamento, donde ustedes están. Eso va a ser un mundo de gente, ¿no? En cada metro cuadrado, 3 personas. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será alto o será bajo? Es alto, ¿no? ¿Será una, Que será una condición real? Pues pensando que en una casa, ¿cierto? De uso residencial, un apartamento, vivan 3, 4 personas, 5 personas, pues no creo que en el mismo metro cuadrado van a estar todas las personas al tiempo. O en esos 2 metros cuadrados van a estar las 5 personas al tiempo. Y ahora estamos considerando que esa va a ser una carga que en cualquier lugar de esa área se puede presentar. Entonces, no sé, yo por eso les pregunto a ustedes, me dicen que es bajo, pues dependiendo de la óptica con lo que se esté comparando, ¿no? ¿Es bajo con respecto a los otros valores? Sí, puede ser bajo. Pero si ya lo veo con una cantidad de gente ahí metida en la casa, pues ya es como que no, ¿cierto? Como que no cuadra. Pero es también para que tengamos entonces ese sentido crítico y, o por lo menos yo lo que hago es que lo cuantifico o lo asocio a, si estos son cargas vivas, yo lo asocio a personas, también está asociada a mobiliario, ¿cierto? De cómo sería esa representación física de esa carga, ¿sí? Ténganlo en cuenta, porque aquí entonces estamos diseñando una estructura para que pueda existir esa ocupación en cualquier lado. Pero adicionalmente, pues si estamos hablando de carga viva, puede que en la Universidad de La Salle, que a las 7 de la mañana a esta hora tuviéramos un salón asignado, ¿cierto? Si es educativo, salones de clase 200 kilos por metro cuadrado, que no creo que estén 200 kilos en 1 metro cuadrado, ¿sí? Una sola persona, 2 pupitres no alcanzan en 1 metro cuadrado, y con 2 personas menos, ¿sí? Y aparte, pues, en todo un mismo piso, pues resulta que no todos los salones están ocupados al mismo tiempo, o que no todos los estudiantes se levantan para llegar a clase a la misma hora, ¿sí? Puede que un salón esté lleno a las 7, pero el salón del lado esté vacío, y a las 9, pues los dos salones estén a media ocupación, y a las 11, pues el salón que al comienzo estaba vacío tenga solo media ocupación y el otro esté desocupado.
alternancia de cargas, pero vamos a tener nosotros una consideración como si fuera carga constante todo el tiempo para el caso particular de la edificación de 180 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. Y aquí la norma nos dice, oiga, ¿usted qué tipo de cubierta tiene? Porque tenemos cargas para entrepiso y tenemos cargas para cubierta. Me dice, oiga, ¿usted qué tipo de cubierta tiene? Si tiene una cubierta rígida, y revise esa nota en particular. Cubiertas, azoteas y terrazas. Usted la misma el resto de la edificación, pero ojo con la nota 1. La nota 1 dice, la carga viva de cubierta no debe ser menor que el valor máximo de las cargas usadas en el resto de la edificación. Para el caso que estamos teniendo en cuenta, pues no es tan crítico, ¿no? Porque si tenemos una carga de 180 kilos por metro cuadrado, vamos a tener la misma carga en cubierta. Pero aquí está como el veneno, mírenlo. Cuando esta tenga uso mixto, será la estructura, esta carga debe ser la mayor carga de las cargas vivas correspondientes a los diferentes usos. Cuando una estructura puede tener carga viva mixta, vuelvo al caso educativo, institucional, Universidad de La Salle. Tengo unas zonas de salón de clase, pero aparte tengo unas zonas de auditorios, y ustedes ven auditorios con silletería fija de 300 kilos por metro cuadrado, aparte tengo gimnasios, 500 kilos por metro cuadrado, aparte tengo biblioteca, 700 kilos por metro cuadrado. Si eso estuviera en un solo nivel, o puede estar todo en la misma edificación, ¿cierto? Pues ahí me está diciendo, oiga, ponga en la carga de cubierta la más alta de todas ellas. Entonces, pues yo la verdad no quiero que esos 700 kilos por metro cuadrado estén arriba en cubierta. Siempre los invito, tengamos un sentido crítico para todo esto que nos está diciendo la norma. Y pues que si en mi estructura, acá tengo gimnasio, acá tengo auditorio, acá tengo corredores, ¿cierto? Salones de clase, y acá tengo sala de conferencias, pues entonces te voy a tener cargas vivas en cada zona de diferentes magnitudes. ¿Sí? Es algo que se puede plantear. Entonces, si vamos a decir, sin ir más y ni hilar más fino, que es una carga residencial de 180 kilos por metro cuadrado, pues voy aquí a dejar el récord, carga viva, que tengo un ancho aferente de 0.5, tengo una carga de 180 kilos por metro cuadrado, acá esto va a ser dividido entre 0.5, y lo mismo para cubierta, ¿cierto? Carga viva entre piso y carga viva de cubierta, para tener lo mismo. 180 kilos por metro cuadrado. Voy a seleccionar mis placas y le asigno cargas, uniform to frame, ahora carga viva, en kilos por metro, 180. Sí, aquí tengo los 180 kilos por metro cuadrado. Voy a guardar y aquí ya tendría entonces mi avalúo de cargas gravitacionales. Podría correr mi modelo espacial. Sí, ya vimos que estos elementos de área solamente nos están sirviendo distribuir, para distribuir, y ya podría evaluar yo eventualmente mis diagramas para los elementos, básicamente. Voy a crear una combinación de carga que se llame combinación 1, que sea 1.2 muerta,
1.6 carga viva. ¿Sí? Y miro pues qué es lo que pasa con mi estructura. Voy a tener mis diagramas, voy a irme por momentos para la combinación que me muestre valores y allí ya tengo los resultados. Pero yo les pedí a ustedes vayan chequeando qué es lo que pasa con shell, qué es lo que pasa con membranas y demás. ¿Preguntas hasta acá? Acá tengo axial, bueno, tengo flexión, puedo tener axiales, ¿cierto? Puedo tener deformaciones. Entonces, esto en caso de que yo esté modelando con elementos de área, tipo membrana. Si yo no utilizo, bueno, ¿por qué? Porque si yo quiero mirar acá en mis elementos de área, qué es lo que está ocurriendo con ellos, voy a decir por lo menos que me muestre el momento, vean que no me genera resultados, ¿sí? Todo es cero, todo es cero, todo es cero, porque es un elemento que solo me sirve para distribuir cargas. Pero si yo generara otro elemento de área, bueno, voy a duplicar este más bien, que se llame shell. Voy a cambiar el color para que se vea la diferencia. Mm, Del mismo espesor voy a dejarlo como un elemento delgado. Ok, ok. Y voy a reemplazarlo. Le digo que quiero asignar elementos tipo de área, las secciones, shell, ok, ¿cierto? Y que adicionalmente esto sí los voy a discretizar. Les asigno un mesh de tamaño de 50 por 50, para que me haga una malla pequeñita. Y lo guardo y lo vuelvo a correr. Dentro del elemento tipo shell sí me permite evaluar lo que pasa en los elementos de área. Y ustedes ya lo pueden ver ahí, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y viendo momentos, entonces ahí me dice cómo es la redistribución de momentos. Momentos ahí se llaman 1, 1, o puede ser momentos 2, 2, ¿cierto? Que esto es un poco más lo que quisiéramos ver como el comportamiento de áreas. Si esto lo veo en el plano, pues, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Esta misma imagen, ¿dónde está? Esta misma imagen del comportamiento de los elementos de placa. Pero ahora me lo está dando con una escala de color, ¿no? Acá donde tengo los colores más oscuros, más azules, donde tengo mayores deformaciones o mayores momentos, y acá pues unos momentos van a ser negativos. ¿Sí lo ven? Acá tengo unos mayores momentos positivos, y allá ya acá en el extremo unos momentos negativos. Si lo planteo, a ver, miremoslo desde acá, a ver si se ve mucho mejor. Si yo a esto le hago un corte,
de cómo se está comportando este elemento. Vean que es como el mismo comportamiento si yo tuviera una viga doble, pues con empotramiento aquí en el final y con un apoyo continuo en el centro, ¿sí? Para cargas gravitacionales, entonces tengo un momento positivo, sube un momento negativo aquí en la mitad, vuelve un momento positivo y termina acá con momento negativo. Está asumiendo que aquí cuando se ancla la placa a este elemento, o sea, a esa viga, pues esa viga le va a permitir desarrollar cierto momento de algún grado, ¿sí? Entonces, tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. ¿Sí? Ahí no me fue exactamente por la mitad, creo, pero pues entonces sí me permite también ver el mismo diagrama. O si quisiera, ya sé que ustedes se van a poner a indagar al respecto, pues yo podría hacer un corte así atravesado. Y pues me va a decir, acá tengo cubierta, ¿cierto? Entonces las cargas son más bajitas, por eso la intensidad de los momentos es menor. Acá tengo, y pues eso se evidencia acá, donde la altura del diagrama es menor, y acá tengo unas cargas de entrepiso, entonces pues por eso los momentos son mayores, porque tengo mayores cargas. Y acá en el punto central tengo un apoyo continuo, ¿cierto? Por eso me desarrolla esos momentos negativos. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas al respecto. Esta práctica sí me parecía más importante desarrollarlas con ustedes y sobre todo que me retroalimenten con preguntas. ¿Por qué? Porque ahora lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, como ustedes ya tienen una primera geometría que tienen incluida de la sesión pasada, ahora van a tener que hacer el desarrollo, ese avalúo de cargas gravitacionales y asignarlas al modelo estructural. Es una segunda parte del laboratorio. Obviamente, cuando ustedes lo presenten, van a tener que presentar todo esto, como son los diagramas de momentos, de deformaciones en el... Ah, bueno, pues miremos deformaciones. Cuando yo lo pasé de elemento membrana a elemento shell, vean que ahora esta placa, ¿cómo se me deforma? Ahora se me permite capturar esa deformación, ¿cierto? Mientras que cuando tenía elemento membrana, solamente me permitía era que se deformaran las vigas. Ahora aquí me está permitiendo que se me deforme todo el sistema. Entonces, dependiendo del modelamiento que queramos hacer, asimismo, van a ser los tipos de elementos que vayamos a emplear nosotros. ¿Preguntas, chicos? Ingeniero, una pregunta. Señor, Es que digamos con el laboratorio, con el de la clase pasada, sí, yo hago los diagramas como el que tiene usted ahí al lado derecho, sí. pero a mí, de esa forma, o sea, no, los puntos son muy diferentes, no, ¿Cómo así? o sea, no se me ve, digamos, como en 4 secciones como hay, que ahí se le ve, o sea, se le diferencian cuáles son las 4 partes de la estructura, Ajá. sino a mí todo se me vuelve solo una. Pues seguramente porque es que en el otro no tiene una columna intermedia. Entonces todo este panel me funciona como uno solo. Entonces aquí me va a flectar hasta acá abajo. O sea, aquí no tengo esta viga que me causa esta restricción, sino que aquí baja y vuelve a subir por acá. O si tienes la columna intermedia. No, sí, yo lo tengo con la columna intermedia. No, habría que ver el caso particular, pero no tendría por qué ser así, la verdad. Sí, y también digamos, o sea, yo lo hice la semana pasada, pero yo lo guardé y lo cerré el archivo normal. Pero Ajá. cuando lo volví a abrir y lo volví a correr, me cambiaron todos los gráficos. Y los axiales no me dan o sea, en los 5 modelos no me dan, o sea, yo ¿Y qué replico. cargas le aplicó?
La misma que usamos la misma que está en el video. Ah, bueno, yo para esa supuse, ¿no? Aquí ya no estoy suponiendo. Aquí lo que estoy suponiendo es una geometría. Allá Ok. supuse una carga de 200 kilos metro cuadrado. Acá pues ya estamos cuantificando que esa carga no es de 200, sino es de 440, es de 720 y ya sabemos de dónde, ¿sí? O unas cargas vivas de 180 kilos por metro cuadrado. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, entre otras cosas, como modelo de elementos frame, como modelo de elementos de área, ya sean membranas o sean shell, cuándo me sirve cada uno, ¿cierto? Y cómo interpreto los resultados. Si quiere, no sé, podemos reunirnos más ratico y miramos el modelo, Ay, a ver sí, qué es lo por que está favor. pasando. Sí, ¿Sí? por favor. Sí, señor. Sí. ¿Por ahí a qué horas, profe? 11 puede ser, 10:30, ¿Listo? Sí, señor, no hay que ningún salgo de problema. una tesis. Listo, que quiero salir de una sustentación. Si Dale, quiere, tranquilo. me genera una citación al Teams y nos reunimos por allí. Listo, profe. Yo le mando Ok, entonces la solicitud. por favor, listo. Profe, Señor, ahora sí podría resolver rápido el ejercicio, por favor. ay hombre, ¿por qué me ponen esos apuros? Bueno, lo que pasa con el ejercicio que tiene no es que esté mal ni que esté bien. Bueno, de hecho tiene más cara de estar bien que estar mal. ¿El problema solo es el signo? ¿Las magnitudes dan bien? Es que cuando uno soluciona el elemento 1, pues sí dan las mismas magnitudes, ¿no? Pero como pues es de 90 grados, pues la normal se convierte en cortante y la cortante en normal, ¿no? Listo. El problema es ahí porque, digamos, a mí la normal me da en el elemento 1 con signo negativo. Por ende es hacia abajo, ¿sí? O sea, hacia el lado contrario. O sea, en el elemento 2 queda una carga cortante hacia abajo, ¿sí? De 30,76. Pero si uno la asume como, o sea, en este caso negativa, eh, como hay una distribuida también de 10 kilonewton por 6, la cortante da -90. Pero si uno la asume como positiva, ese valor que le dije ahorita, sí da como da en el SAP, que da como 30 algo, si no estoy mal. Y eso también cambia el momento, porque el momento está dando 349 si se asume esa carga como hacia abajo, porque generaría un momento positivo y no negativo. Bueno, aquí la pregunta viene bastante al lugar, ¿cierto? Y pues me gusta esta pregunta porque se nota que ha habido como interés en la clase. Bueno, una cosa es que nosotros cuando estamos desarrollando el método de los cortes, si ustedes lo recuerdan, lo hacemos en el plano X horizontal, Y vertical. ¿Cierto que sí? Sí, señor. ¿Sí? Si Y es horizontal, perdón, si X es horizontal y Y es vertical, ¿hacia dónde va Z? Dependiendo del momento, hacia la pantalla o hacia fuera de la pantalla, ¿no, ingeniero? No, Z positivo va hacia un solo lado. Si X es horizontal, Entrando, ¿no? Entrando. no, Entrando. va saliendo, ¿no? Recordemos, X es horizontal y Y es vertical, y si yo hago el producto cruz vectorial de X hacia Y, o sea, regla en la mano derecha, Z va saliendo. ¿Ese no es el eje que SAP tiene invertido? Voy para allá, ¿sí? Entonces, cuando lo hacemos manualmente, lo hacemos en sistema X horizontal, Y vertical, entonces Z va saliendo. Ahora, cuando lo vamos a hacer en SAP, miremos que SAP, mi sentido vertical es el Z, ¿sí? Entonces, me dice X es horizontal, Z es vertical, ¿para dónde va Y? Saliendo. No, véanlo, Y va entrando, ¿sí? Va entrando. Entonces, mientras que el ejercicio que hacemos a mano, el eje que sale de la hoja, de la pantalla, es el positivo, en SAP el que entra es el positivo. Y ahí está todo el asunto, ¿sí? Si SAP entra, si SAP tiene un momento, digamos aquí, en sentido horario, para SAP, es un momento negativo porque va saliendo, pero para nosotros es positivo. Pero si va en sentido pero antihorario, para SAP aquí es negativo.
Y si es en sentido horario, para SAP es positivo porque va entrando, ese Y. Ahí está todo el asunto. Entonces, no es que alguno de los dos esté mal, lo que pasa es que estamos trabajando en sistemas de coordenadas diferentes, ¿sí? Todo el asunto está es que para SAP el que entra es el positivo, para mí el que entra es el negativo, porque yo estoy trabajando en el plano XY. O sea, es como si yo estuviera trabajando aquí en este plano. Si estuviera trabajando en ese plano, obviamente el que sale es este Z, que es el que sale de la pantalla, como si lo estuviera viendo. A ver si lo puedo mover. Yo tengo una pregunta también. Es que Señora, no entendí lo que dijo Sergio acerca del axial, cuánto le daba él, o sea, cuando él lo calculaba, le daba 30,76 positivo o negativo en el equilibrio local del elemento 1. En no, el el elemento axial, 1 da negativo. El en el axial axial, ¿Negativo? en el sí axial sí no tiene que haber porque no tiene que haber pierde. Sí, Más está en los pero, momentos. ok. Perdón, entonces el momento, ¿cuánto le da? el momento da menos 20,49. 220, 20,49. Ok. No, Pero sí, el tema es solo de signos, ¿cierto? sí, o sea, eso de los momentos sí se notó porque a nosotros nos había dado un momento positivo de 4,56 y el SAP lo gráfica como negativo. Pero Exactamente. entonces eso sí, porque no sé si al final, después de solucionar todo el elemento, por ejemplo, a mí me da el momento 0, si me hago entender, o sea, tomando los No, es que está bien, seguro que está bien. O sea, para nuestro sistema de coordenadas está bien. Lo que pasa es que SAP lo desarrolla para otro sistema de coordenadas y también va a estar bien. Para él el positivo va a ser hacia adentro, para mí el positivo va a ser hacia afuera. Pero pues voy a tener es un momento antihorario o momento horario. Entonces por eso digo, seguro le cerró, seguro está bien, y SAP cuando lo desarrolla también le va a cerrar, pero bajo su sistema de coordenadas. Ahí la importancia de conocer el método, ¿sí? Y no, bueno, y ver desde un sentido crítico qué es lo que está haciendo el programa. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Ok, profe. Pero entonces me preguntas por qué antes cuando metíamos o sea, algunos pórticos en el SAP sí nos daban las respuestas iguales y en este caso en particular No, no. no puede ser. Siempre tiene que ser igual. Siempre nos ha dado lo mismo. Nos va a dar igual en cuanto a magnitud, pero el sentido, el signo sí nos ha cambiado. Siempre, siempre ha sido lo mismo. Ah, ok, pero no, entonces ahí es a lo que me refiero. Acá no, o sea, cambia el valor también, ¿sí me entiende? O sea, al cambiar el signo, cambia la respuesta de cortante. Que era lo que le comentaba ahorita. Digamos, en el elemento 2, el cortante para SAP daba 30 algo y a mí me está dando 90 algo porque estoy asumiendo esa carga cortante como negativa y SAP No, la no, asume como positiva. exacto. Sí, No, a es mí que me SAP, pasó. el SAP, o sea, digamos, SAP que solo se sirva para hacer chequeo, ¿sí? Ustedes confíen en el procedimiento manual que ya me dijeron, hicimos el chequeo, llegué al momento cero, que era lo que me tenía que dar, perfecto, ¿sí? Después llego y meto el ejercicio en SAP y miro cuáles son los valores, casi que me guío solo por los valores del ejercicio que está desarrollando SAP. Y me doy cuenta que llego a los mismos valores. Lo que pasa es que SAP, como tiene otro sistema coordenado, otro sistema de referencia, puede que me cambie los signos. De hecho, SAP, el diagrama de cortante me lo presenta invertido. ¿Sí? Entonces, guiémonos por lo que ustedes están haciendo a mano, lo chequean, lo verifican, que les esté dando, que les esté cerrando, ¿sí? Y posteriormente si hacen el resultado o hacen el chequeo en SAP. Si a ustedes no les da mano, pues entonces tampoco tienen forma de comparar contra SAP. Pues es que en mi caso también a mí también me había dado 90 y yo cambié el signo pues en la sumatoria para que me diera el mismo momento, porque pues si lo mantenía igual, sí me daba más. Entonces, pues yo la verdad siempre tengo esa confusión porque, por ejemplo, cuando también hicimos el cálculo de los diagramas pues de los otros sistemas, del 2 y el 3, el ingeniero ponía, por ejemplo, en el del elemento 3, los momentos hacia afuera
y SAP los grafica hacia adentro y con el signo opuesto. Y creo que esa también fue una pregunta que le hicieron al ingeniero la clase pasada y pues que había quedado también como en veremos. Pero pues yo lo miré y pues sí, efectivamente, o sea, la dirección, el ingeniero la pone opuesta, pero Yo lo pues pongo el hacia las switch es tensiones negativo. y SAP también lo pone hacia las tensiones. Si quieren, el jueves empezamos la clase revisando así como en detalle ese ejercicio antes de continuar con ángulos de giro, ¿sí? Pero revisen los apuntes de método de cortes porque se me hace raro que no les esté cuadrando. Revisen en detalle y lo miramos el jueves, empezamos en la clase con esa consideración. Gracias, profe. ¿Listo? O si quieren también me lo envían en un ratico para yo irlo mirando y el jueves pues ya digamos que nos rinda con esa pregunta. Bueno, profe. ¿Les Gracias. parece? Listo. Bueno pues, Gracias, profe, hasta luego. bueno chicos, ¿Qué opina? ¿Para señor, qué fecha quedan los parciales? Sí, profe, al fin, ¿cómo vamos a hacer con lo de los parciales? ¿Dos o solo uno? dijimos que 2, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, 2. Sí, señor, 2. Pensemos que hacemos el parcial la semana entrante, ¿puede ser jueves o martes? ¿Cuándo les Sí, queda mejor? ¿El jueves? el jueves. Pues es que los martes tenemos laboratorio, entonces hay como un poco más de tiempo, ¿no? Para subirlo yo. Sí, mejor el martes que el jueves. No sé. Porque ahorita El tenemos dos un horas. laboratorio de 9 a 10. el pasado no Ajá. nos dieron la hora de laboratorio para subirlo. Para darle la hora del laboratorio para subirlo, listo. Entonces lo dejamos para el próximo martes. Listo, te doy en 8 días. Listo, profe. Listo, Listo, Ok. ingeniero. Bueno pues chicos. Listo, Bueno. hasta luego, profe. Señor, chao, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.